Arcano Cero. Hola a todos, bienvenidos a la primera emisión de Arcano Cero. En este podcast vamos a hablar de muchos temas holísticos de la cultura occidental. Yo me considero una persona interesada en estos temas, curiosa, y yo, Cleo, tengo la grata fortuna de disponer de una persona que tiene más de 30 años como miembro de sociedades iniciáticas. Con ustedes, el profesor. Saludos a todos. Espero que esta idea que se está iniciando hoy realmente pueda servir de ayuda, de orientación a muchos que se encuentran en la búsqueda, aquellos que tienen el impulso de buscar. Muy probablemente les sea útil. La dinámica que se ha diseñado para este propósito es de tocar muchos temas, por supuesto, todos están ligados unos con otros, y Cleo, que ha tenido la amabilidad de invitarme, pues va básicamente a estimular la conversación con preguntas de acuerdo a las inquietudes que ella pueda tener, que puede ser compartida por muchos. A partir de la segunda emisión en adelante, va a haber la posibilidad de interactuar con nosotros mediante correo electrónico u otras vías similares, a fin de no solamente dar sus opiniones, sino también de canalizar sus inquietudes a través de ese medio. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Por qué el nombre del podcast, Arcano Cero? Bueno, la elección de ese nombre obedece a que arcano es sinónimo de misterio, y misterio es aquello que no conocemos. Por lo tanto, es también sinónimo de la estimulación de una emoción que todos tenemos en algún momento dado en la vida, en nuestra existencia, que es el miedo. Todo lo que no conocemos, como por ejemplo el futuro, es causa de angustia o miedo porque no lo conocemos. De esa forma, la experiencia de esta fase de nuestra existencia, así lo que llamamos vida, a la larga es un ejercicio de valentía, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, no tenemos la certeza, porque es precisamente un arcano, es decir, un misterio. Y el cero, arcano cero como tal, hace referencia a el arcano mayor del tarot, que es el que se denomina el loco. Cero porque justamente no tiene ángulos, es el principio y a la vez el fin, es el ciclo inevitable de la existencia humana. En ese caso, pues el cero es el número que no es número, es decir, el que no tiene ningún valor, y por el contrario el que tiene todos los números dentro de sí, porque justamente no tiene ángulos en ese propósito, en ese sentido. Es muy parecido la similitud que se hace al recorrido que todos tenemos que hacer en ese círculo, en ese ciclo, en esa circunferencia de nuestra propia existencia, que abarca todo y a la larga también la nada. Pero sin embargo todo está incluido allí. Por eso se llama así, arcano cero. Eso fue enclarecedor. ¿Y de qué quisieras hablarnos hoy? El tema principal es de los cambios, ¿no es así? ¿Con respecto a qué? Bueno, tú fíjate que propusiste eso, que se hablara primeramente de cambio. Esto, realmente todo es cambio. Y si algo permanece, si algo es inmutable, justamente es el cambio perpetuo. Todo está cambiando. Muchas veces se tiende a creer que el cambio
ocurre dentro de sí mismo, es decir, como en un vórtice o en un bucle que no termina de evolucionar, pero no es así. El tiempo, al igual que el espacio y la existencia misma, viaja en un sistema de vórtices, pero ascendente, que es la idea, aunque hay muchas personas que deciden descender. Es la diferencia entre la iniciación y la contrainiciación, pero no permanece en su mismo lugar, porque va o en ascenso o en descenso. Y lo que uno puede atisbar a veces es un semicírculo. Pero cuando uno aparentemente llega a cerrar el círculo, que cree que va a iniciar nuevamente el mismo ciclo, es decir, a repetir, realmente va a ascender, porque no se llega, digamos, a los 360 grados, y no se llega al primer grado, pero en elevación, lo que se llama en rosacrucismo la octava, o el 33 en otras escuelas, que el 33 realmente es el primero. ¿Y por qué no se le llama el primero? Porque no es el primero del círculo inferior, sino es el primero del círculo superior, de tal forma que es otro grado, es hacia arriba, es en ascenso. Entonces el cambio forma parte, repito, de nosotros mismos, estamos en constante cambio. Lo que sucede es que muchas veces los tiempos se aceleran, como en este momento ocurre, y los cambios se pueden percibir con mayor precisión. Todos los cambios, en algunos casos, pues son más rápidos que otros, pero la naturaleza obedece a ciclos de cambio, y esa mutación perpetua, por así decirlo, no es observable de inmediato. Por ejemplo, para pasar del invierno al verano, hay que pasar por la primavera primero. Pero entre el invierno y la primavera hay un cambio progresivo. No es, digamos, un ciclo de 24 horas como el día, sino que en este caso pues tiene 3 meses aproximadamente para que se realice. Y eso, digamos, para los que pueden tener la capacidad de observación al mundo exterior, o sea que tienen que tener tomar distancia de lo que se observa, y también, digamos, una cierta dosis de paciencia, se percata de que esos cambios en el exterior también operan en el interior, es decir, dentro de la biología del ser humano, dentro de su propio ser corporal. Y justamente esa capacidad de observación, que por lo general la tenían más los adultos que los más jóvenes, porque los más jóvenes tienen la tendencia a ver el momento inmediato, y los mayores tenían la capacidad, por el hecho de ser mayores, de tomar la vida pues de una forma un poco más pausada, sentarse, observar, tomar nota de los cambios que se operaban en la bóveda celeste, es decir, en el cielo nocturno especialmente, en el cielo diurno en cuanto a las salidas y puestas del sol, y los cambios en la naturaleza misma, lo que podían ellos observar, el ciclo del agua, el ciclo del viento, el ciclo de la tierra. En otras palabras, estamos haciendo un cambio cíclico, como dice la cultura oriental. Sí, pero esto es un cambio de ciclo, ¿no? No es un cambio de estación. Es un cambio de estación, pero cósmica. Porque lo mismo que opera en pequeño, por ejemplo, en nuestro planeta, en nuestro mundo, también opera en el universo. ¿Y por qué ese cambio se opera, digamos, a partir de esta década tan rápido? Desde la década anterior, mejor dicho. No, porque sencillamente es el ciclo que le correspondía. Es decir, estamos al final de uno y empezando el otro, pero esos son ciclos cósmicos, o sea, son muchísimo más grandes.
porque nosotros obedecemos a un sistema universal, no a un sistema, digamos, planetario, en cuanto a este, como tal, planeta Tierra, ni tampoco menos a lo local. Todo obedece a un plan maestro gigantesco. Lo que sucede es que eso opera, repito, a nivel cósmico, el cual escapa a nuestra visión actual, aunque desde muchísimos años otras personas sí tenían esos conocimientos, y que poco a poco ahora es que hay algunos que los están descubriendo y están entendiendo cosas como aquello que llaman el cambio climático, etcétera, etcétera. Y sí, hay un cambio, pero es un cambio que ya estaba de una u otra manera programado. ¿Y cómo se traduce ese cambio en el ser humano? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, que la gente lo percibe aunque no se dé cuenta? Bueno, el mismo aceleramiento, la misma frecuencia vibratoria que tiene el planeta Tierra, por supuesto que nos afecta. Entonces, las personas, todas de una u otra manera van a ser afectadas, pero hay unas que lo hacen con un grado de conciencia y otros que no. La mayoría, por supuesto, no. Entonces, ¿en qué se traduce eso? La persona va a tener y va a experimentar unos cambios en su cuerpo. Se les va a alterar su ritmo de sueño. Se les va a alterar su metabolismo, y va a tener ciertos síntomas corporales como dolor de cabeza, por ejemplo, como a veces apetito o falta de apetito, como incidencias, digamos, estomacales, cambios hormonales. Incluso va a sentir y va a ver y va a palpar y va a comprobar que su cuerpo físico va a sufrir alteraciones. Alteraciones como que va a ser más delgado, como que va a desarrollar probablemente hasta más el torso que el resto del cuerpo, o como era anteriormente, que va a tener muchísima más capacidad sensitiva, no solamente a través de los sentidos físicos, sino a través de los sentimientos como tal, que va a ser muchísimo más empático y mayormente, pues digamos, su nivel de conciencia va a cambiar. Ahora bien, ese cambio, como todo cambio, va a producir dolor, y ese dolor es inevitable. Ahora, si nosotros lo queremos, como digamos, acelerar, si se puede, es sencillamente dejarlo ser, dejar que duela, y de una u otra manera entender que es un proceso. Muchos otros lo van a interpretar como otra cosa, y por supuesto van a ir al médico. Ese médico le va a hacer exámenes y al final van a determinar que sufre de ansiedad, y muy probablemente le van a recetar y le van a administrar unas drogas que van a dormirlo, que van a controlar un poco la ansiedad, y lo van a convertir como en un tonto. Y si va al psiquiatra, que es algo muy parecido, pues también le van a decir que es producto de la pospandemia y de la crisis a nivel mundial que hay, y que la gente está ahorita sufriendo ciertos desequilibrios, y va a alejarse de eso. Y muchos otros también pues se van a ir ya alejados de la medicina, van a irse por las drogas recreativas, entre comillas, y también pues por el alcohol, y van a hacerse la idea de que no está pasando nada. Pero fíjate un detalle, ¿no? Que esos cambios, como estábamos hablando, siempre han operado, pero prácticamente dentro de todo este proceso de creación, el hombre es creado, el hombre es colocado, el hombre es puesto en la tierra, sin más. Pero por su propio instinto, el hombre comenzó a hacerse preguntas, a tratar de interpretar cuáles son los fenómenos que veía y que le afectaban, y entender. Posteriormente sí recibió ayuda, por así decirlo, instrucción. ¿Qué clase de ayuda? Instrucción ¿De quién? de
seres superiores, de seres que no tenían otro propósito sino guiar al hombre, porque la ignorancia, pues evidentemente es el peor de los males que el hombre puede tener. Y el hombre nació, fue creado, nació, me refiero, fue plantado, precisamente para ser el rey de eso. Cuando digo el rey, es el máximo exponente de eso. Y como reflejo de la inteligencia absoluta, necesitaba conocimiento. Entonces justamente el hombre se dio cuenta, como ser humano, que era parte de un orden. Me refiero a eso, ¿no? Al que el agua se mantiene en el mar, en sus límites, de que los árboles crecen hacia arriba, contraviniendo la ley de la gravedad. Algo extraño, ¿no? Pero que era así. Y que la cosecha era en tal mes, o sino en tal época, y que la siembra debería ser en otro tiempo. Y se dio cuenta de eso, se dio cuenta que existía un orden de las cosas y que él era parte de ese orden. Y que si quería disfrutar de esa creación, tenía que entender ese orden, precisamente para poder disfrutarlo, para que no le sorprendiera por ignorante, por ejemplo, el invierno, porque no sabía lo que iba a pasar, y en invierno no hay alimento. Entonces tenía que haber sido cosechado en otoño para poder guardar esos alimentos y poder alimentarse en invierno. Si no supiera esa información, pues iba a morir en invierno, no solamente del frío, sino por inanición también, porque no iba a poder comer nada. Entonces todo eso le permitió, es decir, ese conocimiento, ese orden, le permitió al hombre planificar en base a ese orden. Pero habían dos, realmente tres, ¿no? Pero dos posturas fundamentales. Una de unos hombres que aceptaban ese orden, y al hombre, o sea, a sí mismo, como parte del mismo, ¿sí? Yo lo que tenía que hacer era entenderlo. Ahora bien, ¿quién fue el creador y el que mantenía ese orden estable? Por supuesto, el creador del mismo hombre, porque él tenía que reconocerse a sí mismo y decirse: caramba, alguien me tuvo que haber creado, porque yo no pude haber crecido de la nada. Y digo de la nada ni siquiera por selección natural o porque no había nada parecido a él en la creación. Ningún animal hablaba y pensaba como él, ni una flor. Sí podían transmitir emociones, pero nunca hablar, nunca conversar, lo que estamos haciendo ahora. Y sobre todo la posibilidad de mantener una interacción con ese creador permanente. Es decir, conservar una comunicación entre el ser que lo creó y él mismo. Algo así como: creaste esta maravilla, me creaste a mí para gobernar, entre comillas, este mundo. Pero ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con él? Es decir, con la creación. Conservarlo, por supuesto, entenderlo, por supuesto, pero ¿qué más debo hacer? Es decir, ¿cuál es mi deber aquí? Disfrutarlo, gozarlo. ¿Cómo se interpreta gozarlo? Buscar mi felicidad. O no, que era lo más lógico, ¿no? Entonces, dentro de eso, personas que creyeron que era así, que podían seguir manteniendo una comunicación con ese creador,
a fin de ir evolucionando en esa creación. Es decir, ir transformando a favor del hombre en la tierra el mundo como estaba. Y hubo otros que pensaron ok, hay un creador, creó todo y me creó a mí, pero se fue. Es decir, yo estoy a cargo de esto, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Creó y se fue. Admito que lo creó, porque yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo hacer una planta, yo no puedo hacer un animal. No puedo hacer que este sistema funcione, yo no lo puedo hacer. Que el sol lo veamos todos los días y que cumpla con un ciclo. Yo no puedo mantener eso, yo hombre. Pero esa persona que hizo toda esta maravilla se fue. Y yo soy el que está a cargo. Entonces, yo no voy a cambiar el orden de las cosas que están creadas. Pero sí voy a crear un orden para gobernarnos nosotros. Es decir, los otros seres humanos. Entonces ahí viene esa dualidad. Unos que pensaron que muy probablemente hay que conducirse como nación, como pueblo, como especie, bajo un orden inspirado en lo divino, u ordenado por lo divino, o sugerido por lo divino, y otros que piensan, vamos a hacer nuestro propio orden, no divino. Tú dijiste que de cierto modo los dos son creyentes. Quiero decir que el segundo, la segunda clase de personas que describiste, admite que hay un creador, pero no cree que siga interviniendo más. Hay una tercera clase de personas que digamos que no creen nada, que cree que fue obra y gracia de la evolución, su existencia en este planeta. Correcto. Es decir, que son, yo no diría ni que peores, pero son personas que ni siquiera se hacen esa clase de preguntas. Es decir, si los primeros pueden estar acertados, los segundos creen que le deben condescendencia, le deben honor a su propia inteligencia. Pero aquellos, los terceros que hablé, son los que no obedecen a ninguno. Es decir, son tan primitivos en ese aspecto que no tienen la más mínima idea de que existe un orden divino, o que hay ciertos hombres que se dieron a la tarea de crear un orden propio, es decir, un orden humano, un orden no divino, basado en su propia inteligencia, que creen eso que les hizo superiores. Ahora, ¿cuál es la fatalidad? Que ese tercer grupo es la mayoría. Esa mayoría dice creer, pero realmente no cree. Porque si creyera, es lo que hay un término por allí que se lee en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice, que habla sobre los tibios, que dice, acepto que seas frío, a veces acepto que seas caliente, porque por lo menos es respetable, pero los tibios son eso, aquellos que no saben, porque no tienen capacidad de creencia. Y cuando digo creencia es el convencimiento por simple revelación, por simple observación de que hay algo más grande que nosotros. Porque cuando digo esto revelación, no es que una persona fue al bosque y se le apareció un ser luminoso y le hizo una comunicación. Me refiero es cuando se notan los ciclos de la naturaleza, cuando se ve la existencia del mar, cuando se ve, por ejemplo, que los grandes icebergs, o el polo norte, el sur también, pero hay unas inmensas
masas de hielo. Ahora esas masas de hielo son de agua dulce y están en medio del mar. ¿Cómo llegó esa agua dulce allí? Con esto no estoy diciendo otra cosa, sino que existe unas condiciones únicas para que exista vida en el planeta. Pero cuando digo únicas es que son irrepetibles, porque los cálculos son tan exactos que no pudieron haberse dado por casualidad. Entonces, igual que hay personas que jamás se preguntan qué son, y no me estoy refiriendo al número de seguro social o al número de identidad de acuerdo al país que tengan, o el nombre completo que tengan porque se lo colocaron sus padres o la persona que hizo la debida presentación ante las autoridades, sino qué son en cuanto a cuál es su verdadera naturaleza. Hay muchas personas que no se hacen esa pregunta nunca. En otras palabras, ¿quién los creó? Es decir, de dónde vienen y a dónde van. Entonces, justamente, hablando del cero, el cero se puede dibujar, se puede ilustrar como un círculo perfecto, pero también como en matemáticas se ilustra, es como un óvalo, que es la representación además de el huevo cósmico, como precisamente lo increado, es decir, como el origen de todo. Entonces, si eso no se siente, si eso no se percibe, si una persona nunca se hace esas preguntas, pues sencillamente de allí no se puede obtener otra cosa sino una especie de conducta material que sencillamente obedece a las necesidades materiales o biológicas que una persona tiene, pero no a las necesidades espirituales. ¿Cuáles son esas necesidades espirituales? Las que siente dentro de sí, que considera: yo debo mi existencia a algo superior a mí, y tengo y siento la necesidad de expresarlo. ¿Y cómo uno satisface esas necesidades? Bueno, de ahí es donde surge la posibilidad de buscar información donde pueda estar. Arcano, volviendo al nombre de este podcast, arcano, ya hablamos que es misterio, pero se le llama arcano porque su raíz proviene de arca, es decir, de cofre, de arcón, o sea, de algo, digamos, moderno, de uso más o menos común, es de una caja fuerte, porque está guardado. Es como en español utilizamos, o castellano utilizamos archivo, tiene ese mismo origen, archive, que le dicen en inglés. Es un arca, es un sitio donde contiene eso, contiene los secretos. Es un concepto muy parecido a la palabra hermético, en este caso porque es el contenido de las enseñanzas de Hermes. Es un conocimiento que está cerrado. ¿Cómo se abre ese arcón? ¿Cómo podemos nosotros acceder a ese conocimiento? Y allí es donde tenemos que tocar el tema fundamental de la tradición, del conocimiento antiguo que fue legado al ser humano y que ha sido resguardado a través de los siglos por grupos. Esos grupos tienen ese origen legítimo. Podemos también denominarlo a esos grupos como sociedades, agrupaciones iniciáticas, escuelas de misterios. Primero transmiten los misterios menores y luego los misterios mayores.
Esa es la forma de prepararse y de conocer. Ahora, ¿qué es lo que se debe conocer? Lo que opera dentro de nosotros mismos. Ese arcón sagrado lo tenemos todos nosotros. Radica en lo que comúnmente se conoce como el corazón de cada uno de nosotros. Pero la manera de abrirlo es muy fácil y a la vez también sumamente complejo, porque es con la sana intención. Es por ello que se dice que la sabiduría, es decir, ese conocimiento que va mucho más allá de la inteligencia, solamente es revelado a aquellos que lo merecen. Aquellos que lo merecen son los que han sobrepasado, que han superado ciertas pruebas y han demostrado que tienen una buena intención, porque los guía el amor. Y es la gran diferencia entre esos dos grupos que hablamos al principio, que hablamos hace unos momentos. ¿Qué los impulsa? ¿Qué afán? El afán de dominio, el afán de lucro, el afán de poder o el afán de servir, el afán de dar. Son muy diferentes. Es lo que estamos observando día a día, ahorita, es decir, en estos momentos con mayor claridad, lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde sencillamente esta era, una de las cosas que permite es el descubrimiento de los verdaderos motivos o las verdaderas razones que impulsan a los demás a hacer lo que hacen, para bien o para mal. El cristianismo, por ejemplo, entendido como las enseñanzas reales de Jesucristo, muchas veces oculta que el mal existe. Y si sencillamente nos acercamos un poco a esa doctrina de su propia fuente, es decir, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el mal es un poder. Y aquellos que se niegan a aceptarlo, pues sencillamente yo diría que no conocen a ese Cristo que alertó sobre el mal y su naturaleza, dónde está y cómo se combate. Entonces, no estoy hablando de religión. Hay tres caminos, digamos, que conducen de acuerdo a los grados de intensidad. Uno es la religión, otro es la espiritualidad, otro es el misticismo. Son caminos diferentes, pero que pueden conducir a un acercamiento hacia esa realidad, a la realidad del ser, donde convergen allí, digamos, la verdad absoluta, que es que todos somos uno, que es que Dios es lo que es y que nosotros tenemos un sentido de existencia, la búsqueda de nosotros mismos para regresar a nuestro origen, que es lo único que puede satisfacer a ese buscador. Los demás son los demás, están ocupados en lo suyo, y nosotros también tenemos que ocuparnos de ciertas cosas, por así llamarlas ordinarias o mundanas, ¿no? Pero lo tenemos como deberes secundarios y en muchos casos terciarios. No es nuestra meta principal. Nosotros tenemos que obtener
ciertos beneficios de algunos trabajos que debemos realizar para poder vestirnos, para poder alimentarnos, pero ese no es nuestro afán primigenio, principal. Esas son ocupaciones necesarias y hasta ahí deben llegar. Para otras personas es su principal objetivo, porque para ellos otra cosa no existe. Ahora, el conocimiento es lo que nos permite a nosotros no solamente sobrevivir, mantenernos en el camino, sino también defendernos de los otros. De allí es que hay esos dos grandes grupos contrapuestos entre sí en esa creación que en esta dimensión es dual, el blanco y el negro, que son una realidad, pero nosotros tenemos que estar y estamos por encima de esa dualidad, es decir, por encima del bien y del mal, en el bien y el mal entendido en pares opuestos que son prácticamente las dos caras de la misma moneda. ¿Qué quieres decir con eso? Que ese es el llamado mundo ficticio o el mundo ilusorio. De que está, pero uno tiene que desapegarse de él, porque sencillamente obedecemos a una fuerza que no es de izquierda ni de derecha, sino que es una fuerza ascendente, es decir, vertical, es hacia arriba que vamos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, lo superior, no lo inferior. Lo inferior sencillamente nos somete a un desgaste de energía, a un desgaste de atención, a un desgaste de vida a la larga y un desperdicio al final, porque esa no es nuestro campo de trabajo. Y cuando hablo de nuestro, me estoy refiriendo a aquellas personas que han acudido a las fuentes reales porque no se sienten satisfechas con lo poco que han obtenido de personas comunes, sino que procuran precisamente llegar a sabiduría, al entendimiento y a la comprensión, que va muchísimo más allá de lo que es la forma, sino que procuran el fondo. ¿Por qué? Porque tienen hambre de eso. Es decir, su corazón los impulsa hacia allá. Y cuando hablo del corazón me refiero a el estímulo del alma. Fíjate que cuando una persona en un momento dado de su vida se pregunta a sí mismo, es decir, esa persona sola hablando con ella misma, se pregunta ¿qué soy? En su cabeza, en su mente se hace esa pregunta. Eso abre una puerta, porque dice, ¿a quién le estoy preguntando? Yo me estoy preguntando a mí, ¿cómo es posible que yo mismo me formule esa pregunta? Significa mínimo que hay dos personas y se reconocen inmediatamente, porque si no yo no hubiese ni siquiera formulado esa pregunta, porque ¿a quién se la voy a formular si estoy solamente yo? Implica que hay otra persona oyendo. Y es a esa persona que está dentro de mí que yo le estoy formulando esa pregunta. Y se percibe inmediatamente que hay un observador, es decir, que hay tres personas en uno. Eso puede dar pie a huir de eso, olvidarse de eso, empezar con la bebida, con alcohol, con otras cosas, o al contrario, a tener respeto por lo que uno tiene dentro y comenzar a investigar, a conocerse. ¿Quién es aquel que me está observando dentro de mí? ¿Quién es aquel que pregunta y a quién le estoy preguntando? Entonces, ahí comienza para algunos la burla, el no te metas en eso. Y está bien, como hablamos, es parte de la creación y parte de la evolución también. Pero hay otros que continúan
evidentemente en ese camino, que también en apariencia lo recorremos solos, que no es así. Pero físicamente sí va a ser así. Somos muchos, muchísimos, pero físicamente muchas veces estamos solos. Esa persona se va alejando de los grupos sociales, de los grupos, digamos, de frivolidad en cuanto a las actividades que desarrollan, y se van haciendo como extraños al mundo, y eso es normal. Es el camino del ermitaño, que es evidente, que es obvio, que es necesario, porque es estar solo con uno mismo. De ahí viene el orate, que se le considera loco. Volvemos al arcano, que no es otro aquel que habla consigo mismo. Orate es el que habla consigo mismo, es decir, el que ora. Y evidentemente eso le puede ocasionar ciertos inconvenientes a nivel social, repito, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Pero es el camino que hay que recorrer. Es el sendero que hay que buscar. ¿Es duro? Sí lo es. ¿Es doloroso? Sí lo es. Pero también es sencillo. Lo que pasa es que es trabajoso. Pero sí es sencillo. ¿Por qué? Porque lo que hay que esforzarse y continuar con valentía. Se va a ver muchos peligros. Se van a vivir muchísimas pruebas aparentemente insalvables, pero sí se llega. Digo todo esto porque últimamente, y es también perfectamente entendible que suceda, que en estos tiempos están surgiendo una innumerable cantidad de coach, maestros, comandantes, no sé qué cantidad de personas que vienen a revelarle a la humanidad su revolución solar, su constelación familiar planetaria, su revisión de los registros akáshicos, su destino de vida, su compatibilidad de pareja cósmica en la séptima galaxia de Andrómeda, etc. Y muchas veces hay mucha risa, mucha alegría, y debo decirlo, eso no es de risa. Hay satisfacción, pero esa satisfacción no se expresa con risa, con burla, porque eso no es fácil. No estoy hablando tampoco de una solemnidad permanente, pero sí es un tema muy serio, sumamente serio, que implica compromiso y que implica muchas veces solemnidad, lógicamente, cuando el momento lo amerita, pero es algo sumamente serio. Tanto es así que nuestra existencia depende de ello. Y debo decirlo, esas personas no son otra cosa sino estafadores, y que les van a sacar su dinero. El que lo quiera hacer, que lo haga. El tema serio es que con esas cosas no puede haber burla, no puede jugarse, porque es el destino del alma de una persona. Es decir, es el espíritu, es lo más importante que una persona tiene. Tanto es así que no se refiere ya a uno, a una persona, porque deja de serlo, es el ser. Y en esas circunstancias, repito,
entiendo que la gente tiene que ganar dinero. Y normalmente los negocios, cuando las personas pues deciden emprenderlo, lógicamente ven cuáles son las tendencias de consumo, los negocios o las actividades que para este año estén más en boga porque la gente muestra más interés en eso, bien porque lo buscan más en Google o en otro tipo de plataformas. Y bueno, ¿cuáles son los negocios de mayor éxito en este año? Bueno, mira, los de dieta para bajar de peso. Excelente. Entonces vamos a inventarnos una dieta y la vendo y publico un libro y fue un éxito y gané dinero. Y así, cómo buscar pareja, cómo devolver a la pareja en tanto tiempo, y hago cosas, eso está muy bien. Muy bien en el sentido de emprendimiento, pues la gente lo hace para ganar dinero. Pero sobre estas cosas es distinto, porque hablan de iniciación sin saber qué es eso. Hablan de hermetismo sin saber qué es eso. Porque claro, hay un libro, y hay otro libro, y hay otro libro. Esos libros son de naturaleza sagrada, porque realmente se refieren a lo único valioso que tiene el ser humano. Eso es lo único que tiene valía real. Eso es lo que lo hace inmortal. Entonces, ¿están prohibidos? No. Pero hay que acercarse a ellos con el respeto que se merecen. Para poder entenderlos, hay que tener un conocimiento previo y se tiene que tener la guía de alguien que se puede reconocer como un adelantado. Porque también debo decirlo en este momento, cuando se usa la palabra maestro de una manera tan ligera o deportiva, el maestro como tal es uno solo. Sin embargo, hay escuelas que denominan en algunos grados con ese título a las personas que lo obtienen, que ascienden a ese grado. No obstante, las personas que lo obtienen saben, porque se les transmite, que maestro no es el yo, sino que hay un solo maestro que todos tenemos. Entonces, ese título no es para un ser humano. Sí, insisto o repito que hay ciertas escuelas que lo utilizan, pero bajo esa premisa. Pero no es para que uno se presente así. Ahora, puede ayudar a otro, puede guiar a otro, sí. Y el otro puede decir, caramba, usted me está enseñando, me está orientando. Hay una sola orientación. Guías pueden haber muchas, pero orientación es una sola. Entonces, puede ser mi guía, puede ser mi mentor, puede ser mi ayudante, puede ser mi hermano mayor. Pero para hacer eso hay que ser experto. ¿Qué es un experto? Perdón. No, muy bien. Experto es aquel que tiene la experiencia, es decir, que ha pasado por allí. Ha pasado por el pantano, que ha subido la montaña, que te puede enseñar el camino que él recorrió de acuerdo a su experiencia, es decir, de acuerdo al recorrido que él mismo hizo y cómo lo pudo superar. Lo que no implica que tú vas a recorrer el mismo camino. Al final vas a llegar al mismo objetivo, evidentemente, pero no necesariamente por el mismo camino, porque somos muchos. Y justamente cada uno de nosotros va a vivir su propia experiencia. Pero todo aquello que se está vendiendo ahora, aparte de ser falso, confunde más, porque engaña a la persona. Y entonces mi objetivo en este caso no es desenmascarar y señalar con nombre y apellido a quien lo está haciendo. No, sino es alertar a aquellos que de buena fe
aquellos sanos y de buenas intenciones, buscadores. El que esté buscando, no busque por allí. Puede ser importante el intercambiar experiencias con otros. Es como a veces el ciego guiando a otro ciego. Pero puede servir de base para que les haga saber que no son los únicos que están viviendo eso. Pero tienen que buscar en las fuentes. Y esas fuentes se le van a revelar a ustedes mismos a través de símbolos, a través de señales, a través de entendimiento, cuando de buena fe se está buscando. Pero no es a través de cursos, por internet, 15 clases, 12 clases, pagan tanto, y entonces ya yo soy experto en no sé qué cosa, en comunicarme, en canalizar, en una cantidad de situaciones que realmente, no solamente por ser, repito, moda o algo por el estilo, sino que no los va a conducir a eso. Más bien al contrario, los va a llenar de más dudas y los va a alejar del camino verdadero, del camino real. Y basta tener un poco mínimo de sentido común para saber y entender que esto es algo tan importante, algo tan sagrado, el hecho lo único santo que pueda merecer esa denominación, que eso no tiene precio. Yo no puedo ponerle precio a eso. Eso es la perla de la sabiduría. ¿Cuánto cuesta eso? Con esto no estoy diciendo que no la pueden pagar, con esto estoy diciendo que no se puede vender. Es decir, eso no, yo no le puedo poner precio a eso, porque no hay precio para eso. Ahora puede haber un agradecimiento, lógicamente, un sentido de la gratitud, pero que no se traduce en dinero. Porque repito, ¿cuánto cuesta eso? Entonces muchos dicen, no, pero es que ese es mi tiempo. Y mi tiempo vale. Y yo me preparé. Y yo tengo un diploma. Yo tengo una certificación. Y yo me comunico con el ángel X. Y yo te puedo hacer a ti una sesión especial, específica con el ángel, porque yo lo canalizo. Para ti, específicamente. Exclusiva. Eso cuesta, aparte de mi traslado, aparte de mis gastos, ciertos viáticos, $3,800. Ahí lo tienes. Puedo consultar en tus archivos akáshicos, si tú me das permiso, por supuesto. Y eso te cuesta $300. Con eso te reviso tus vidas pasadas. Y bueno, también puedo indagar sobre tu destino. ¿Cuál es el asunto que yo te puedo resolver ahí? Eso cuesta $180, un poquitico más barato porque eso es más rápido. Eso no es así. Y quien pueda creer algo así, significa entonces que según eso, una persona, para que tenga acceso a la salvación de su alma, a la curación de su alma, tiene que tener $3,800, que eso es lo que cobra el ángel. Porque el ángel cobra. No, el ángel no cobra, cobra la persona, porque la persona. ¿A usted le parece que eso es así? Por supuesto que no. Por eso, pero su propio sentido común de tenerlo, creerán que eso es así. Los archivos akáshicos que existen, y nosotros podemos tener prueba de ello. Los sueños son una evidencia de eso. ¿Y pruebas de qué? No estoy hablando de pruebas judiciales ni tampoco de pruebas científicas. La ciencia solamente considera lo que puede ver y lo que puede palpar como cierto. Pero cualquier médico que ha estado a punto de morirse se levanta llorando y después comienza a creer en Dios. Pero no se lo dice a nadie porque le da pena decírselo a sus compañeros. Pero eso es así. Y también han soñado con su madre o su padre muerto y no saben explicarse eso. O también sintieron cuando se murió su abuelita, que estaba a 5,000 kilómetros de distancia, un médico científico. No se lo dice a nadie porque le da pena. Pero eso pasa, todos lo hemos tenido. Ahora, si no quieren aceptarlo, eso es su problema. Pero ¿cómo puede ser posible que una persona distinta pueda acceder al banco de memoria del alma de la otra persona?
Es imposible. Porque precisamente no tiene la capacidad para eso. Eso es posible, pero a nivel muy superior, no al mismo nivel, porque son esferas diferentes. Esa es la individualización que existe de las almas, en términos generales. A menos que haya una empatía, una unión álmica, como estoy dando el caso, de una abuela con su nieto, de una madre con su hijo, de una esposa con un esposo, de un par de novios que se amen muchísimo. Puede existir eso. Es decir, hay el amor que unifica, que agrega, que asocia, a veces incluso que se fusiona. Pero no es, vamos a hacer una sesión de Zoom, o no sé por qué otra vía que se llaman ahora, y entonces dígame su fecha de nacimiento, el nombre completo, y sí, accedí a su archivo akáshico. Usted en una vida anterior andaba a caballo. El caballo se llamaba Furia. Es cuestión de chiste, es cuestión de risa para algunos, y puede ser también válido desde ese punto de vista. Pero tendrán ustedes mínimo la capacidad para entender que todo eso es falso. Y vuelvo a insistir, cada quien pues tendrá el método que considere apropiado para ganarse la vida o para que le ingrese dinero. Eso ya es asunto de cada quien. Pero me estoy refiriendo a aquellos que realmente, no por simple curiosidad, no por simple banalidad, están realmente buscando, no porque esté de moda, sino porque sientan dentro de sí unos cambios, una necesidad, que el pecho se les está ensanchando internamente, que sienten que hay algo más grande que no cabe en la caja torácica, que su corazón está como agigantándose de energía, y que incluso los más cercanos lo están viendo o lo están percibiendo alrededor de ustedes. Es porque hay algo que por dentro se quiere expresar, que es sencillamente su alma aprisionada dentro del ego. Ese enemigo que es el que nos mantiene alejados de esa fuente de amor, de esa fuente de nuestra verdadera esencia. Entonces, si realmente lo queremos buscar, pues hay una metodología que se ha venido desarrollando a través de muchísimos años, de los siglos que ha pasado, pues como hablamos, de generación en generación, a través de esa tradición primigenia, de esa tradición que se ha mantenido lo más pura posible y que nos permite acceder a ella. Lo otro no es más que fantasía, y puede calmar la mente diciendo pues que ya yo hice ese trabajo, porque si fuera cierto, sencillamente nadie sería capaz de decirlo, porque no se puede transmitir. No se puede transmitir, no es porque te digan o te prohíban decirlo, sino porque no hay palabras en nuestros idiomas humanos que puedan describir algo como eso. No hay. Hay intentos. Por eso es que esas escuelas, que son 7, hablan, transmiten a través de ceremonias, a través de ritos, a través de símbolos, a través de un lenguaje particular que cada una de ellas ha desarrollado, y se refieren a esas grandes verdades utilizando esa simbología fonética a veces, abstracta a veces, utilizando muchísimos recursos, incluso de colores, pero no de personas, porque de las personas precisamente eso ya deja de existir.
porque son energías, son niveles, son esferas y se perciben así, no son personas. Es decir, no se les da rostro, no se les da vestido, vestiduras. Eso es humano, eso es en la dimensión terrestre, donde tenemos que representar. ¿Quiénes? Los humanos. Porque yo no he visto a perros, pues, por decir algo, haciendo una ceremonia del solsticio de verano, por ejemplo. Los perros, ¿no? Cambian su conducta, pero ellos están cada uno en su lugar. Pero los seres humanos sí. Entonces representan. Alguien va a representar al sol, entonces se viste de dorado, por ejemplo. Alguien va a representar a la luna, se viste de plateado. Pero eso son representaciones. Ahora bien, en lo que son realmente son energías. Esas energías se perciben en el cuerpo y se perciben en el alma como a veces colores, vibraciones. Y esas vibraciones suben o bajan de frecuencia. Pero sí se pueden percibir colores. No visualmente, no a través de los ojos. Pero tú sientes, ves, entre comillas, percibes el color azul, o el color rosa, o el color amarillo, se perciben, pero no son rostros. Eso es también representaciones. Y digo esto porque cuando esas representaciones se utilizan como certeras, hay un error. Y hay un error porque la persona va a buscar algo que no existe. Claro, se dibuja el símbolo por un individuo, digámoslo así. Correcto. Entonces, es lo que sucede con los templos, donde un templo, como digamos en su más sana expresión, es sencillamente un lugar apropiado para meditar. Es decir, para analizarse a sí mismo. Porque hay silencio, porque tiene una decoración y unos materiales. Cuando digo decoración es prácticamente ninguna, pero unos materiales y una disposición que nos remiten a nosotros mismos y que nos proporciona, por ejemplo, silencio. Pero otros templos donde se dice, ahí está la divinidad, no es una representación, ahí está. Por supuesto, eso desvía la atención del hombre a tal punto que considera o llega a pensar que la divinidad está fuera de él. Ese es un error. Y es verdad que este viaje comienza afuera para luego llegar adentro. Y una vez que esté adentro, luego tiene que ir nuevamente hacia afuera. Porque luego hay que transmitir lo que se conoce. Cielo santo, profesor, qué más de sabiduría te dispone. Muchas gracias por asistir con nosotros. A todos los oyentes que tenemos el agradecimiento por escucharnos. Nuevamente muchas gracias, profesor. Siempre a la orden, saludos a todos y hasta la próxima.